Shalom. En esta oportunidad vamos a dar comienzo a lo que es la Parashá Re'eh, que está la primera aliyá, que corresponde a Deuteronomio capítulo 11, del versículo 26 al capítulo 10, versículo 10. En esta Parashá hablaremos de dos temas, uno que es la bendición y la maldición, y el otro que es el santuario único. Resumen de la Parashá. Parashá Re'eh comienza con una sección llena de misbot. En el flujo del discurso de Moshe, él está cambiando de una discusión sobre cómo llegamos y a dónde vamos, una discusión sobre cómo vamos a vivir en la tierra de Israel. Ahora estamos hablando de la creación de la sociedad judía en la tierra. En los primeros tres parashot de Devarim repasó nuestra historia y sus lecciones, sin duda que puedan tomar la tierra. Recuerden, les dice, el pecado de los espías, no repitan su escepticismo, que es la incredulidad. Sin duda de su capacidad, recuerden sus victorias sobre Sihón y Og. Si le preocupa que las naciones sean demasiado poderosas para ustedes, recuerden las maravillas de Egipto. Harán lo que sea necesario. Sin duda de su valor, recuerden el Sinaí. Él eligió hablar con ustedes, su pueblo. Y si crees que eres superior, recuerda tu falta en el episodio del becerro de oro. Estos tres parashot abordan los pensamientos, dudas, preocupaciones en la mente de la gente. Moshe mitiga esas incertidumbres al relatar las lecciones de su viaje hasta aquí. Ahora Moshe comienza a dirigirse a la sociedad que queremos construir en la tierra. ¿Cuáles son los pilares de esta nueva sociedad? ¿Cuáles son sus características, sus principios, sus valores? Esto es lo que Moshe aborda ahora a través del lenguaje de las Mifot. Será una sociedad centrada en Hashem. Su lealtad a Dios será desafiada, debe estar cuidadosamente protegida, y una sociedad de generosidad. Moshe Rabenu le explica al pueblo que delante de ellos tienen el camino de la bendición y la maldición. Son recordadas las misbot de destruir todos los lugares donde se practicaba la idolatría, de ofrecer los korbanot, sacrificios, solo en el lugar que Hashem elegirá, y la prohibición de tener altares privados. Aquí Moshe expuso nuevamente las leyes, los mandatos civiles, sociales y religiosos, con la finalidad de mantener viva en la memoria de los Benei Israel que debían obedecer o seguir obedeciendo. Re contempla o mira, significa observa, es más fuerte que el Shema, que habla de escuchar y obedecer. Tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior, con los ojos del corazón, pues el observar nos involucra el llevarlo a la práctica, el vivir la Torá. Mirar es más que un acto físico, es abrirse espiritualmente y ver en cada momento una bendición en potencia. Ahora pasaremos a ver algunos versículos de esta primera parte, capítulo 11, versículos 26 y 28. Observa, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hashem presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta parashá empieza con la palabra re, observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada uno tiene
la libertad para escoger. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Para Cherre nos remite a una visión espiritual. El pueblo podía aprender de las experiencias pasadas, del resultado de las elecciones anteriores. Re nos induce a echar, un vistazo al corto y largo plazo, con los ojos bien puestos. Mirar no solo para ver lo que tenemos enfrente, sino a quién tenemos enfrente. De- eh, Moche les recuerda que en su condición de pueblo sagrado deben mantener dentro del monoteísmo del culto solo a Dios y no copiar conductas de los pueblos conquistados, como seguir a falsos profetas, quemar en ofrenda a sus hijos para falsos ídolos. Podemos elegir entre la bendición y la maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. A base de este versículo 28, los sabios afirman: todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. Aquí la Parashá nos quiere enseñar que la bendición en sí se encuentra en el cumplimiento de los preceptos y no como resultado de los hechos, mientras que la maldición es el efecto de no escuchar y cumplir con los preceptos que el Todopoderoso nos encomienda. El Todopoderoso no necesita de nuestros hechos, como tampoco disfruta de nuestro servicio, así como un padre desea el buen comportamiento de su hijo por su bien. Así el Eterno espera nuestro desenvolvimiento dentro de los parámetros de la Torá para nuestro bien. No hay que apartarse del mal. Hoy es único. Re nos desafía al libre albedrío. La bendición sería elegir correctamente. No aparece como un derecho, sino como una obligación. Dice el Rab Barilka: si nos encerramos y aislamos, permanecemos en el mundo del ayer. Versículo 29. Y cuando Achén tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Al detenerse en el análisis de este versículo, es importante tener presente que después de la conquista de Canaán, el líder del pueblo tenía que seguir ejecutando una acción de carácter pedagógico, de la misma manera, de la misma forma que Moshe lo hizo. Es decir, que Josué tenía que seguir instruyendo y haciéndole entender que debían seguir cumpliendo las mitzvot para que en la tierra conquistada le fuera bien. Debían congregarse en Siquem, entre los montes Gerizim y Ebal, para la renovación del pacto entre Achén y ellos como su pueblo. Y para esto debían conocer todas las cláusulas del pacto. Esta renovación de las palabras de la alianza incluía aún el establecimiento de los votos de la obediencia que todo el pueblo había hecho en el monte Sinaí. Naaché Benisma: con cada afirmación haremos todo lo que Él nos diga. Siquén fue seleccionado como el sitio de la ceremonia de la renovación del pacto, porque la ciudad estaba asociada con los patriarcas. Como podemos recordar, fue en Siquén donde Abraham edificó su primer altar para Hashem en la tierra prometida, según Génesis capítulo 12, de versículos del 6 al 7. Fue en Siquén donde Jacob
levantó un altar para adorar al Eterno, según Génesis capítulo 33, versículo 17 al 20, como fue dispuesto en las instrucciones de Moisés. La mitad de las tribus se congregarían en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Ebal, como vemos en Deuteronomios capítulo 27 del 11 al 14. Bajo la dirección de los levitas, las tribus en el monte Gerizim pronunciarían las bendiciones y las tribus en el monte Ebal pronunciarían las maldiciones. Este ejercicio práctico de la proclamación de las maldiciones y bendiciones se presenta en detalle en los capítulos 27 y 28. Este acto mismo aparece reflejado además en Josué 8, versículos 30 al 35, y está basado en estas instrucciones que Moshe dio a su pueblo. Otro aporte profético importante en este pasaje está en uno de los significados de la palabra Siquén, que significa espaldas, lugar de carga. Aprendimos en la parashá de la historia de Joseph, hijo de Jacob, que es un lugar muy espiritual, pues al conectar este evento de renovación de la Torá al ingresar a la tierra de la promesa, nos habla de la renovación que recibimos por medio del padecimiento de nuestro Mesías Yeshua, quien cargó sobre nuestros hombros, como dice, si quien lugar de carga, todos nuestros pecados, consumando la deuda total en el madero, para que al pasar cada uno de nosotros por las aguas de la conversión, la tevilá, para limpieza de pecados, seamos partícipes nuevamente de las bendiciones de guardar su preciosa alianza, la bendita Torá. Versículo 11, versículo 30, perdón, capítulo 11. Ambos están al otro lado del Jardín o Jordán, más allá del camino occidental que hay en la tierra de los kenanitas, que moran en el Arabá, cerca de Gilgal, por las encinas de Moré. Como podemos constatar en el versículo 30, Moshe provee información identificando el sitio donde estaba Siquem. Este se encontraba en Canaán, al otro lado del Jordán, en el occidente, hacia donde se pone el sol. La ciudad estaba en el territorio donde vivían los cananeos, cerca de la encina de Moré. La dirección del sitio donde Siquem estaba ubicada debe ser entendida desde la perspectiva donde estaba Moshe cuando habló de estas palabras. La encina de Moré aparece cuando Abraham pasó por esta tierra cuando estaba viajando por Canaán, según Génesis 26, y probablemente era el mismo árbol donde Raquel enterró las imágenes de los dioses extraños que ella había traído de la casa de su padre, como está en Génesis, perdón, por la misericordia, perdón, consumando por la misericordia del Evangelio, vuelve a ponernos por delante la oportunidad de elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecemos el llamado al arrepentimiento, a la fe en el Mashiach Yeshua y a la novedad de corazón, que es el resultado de la obediencia al mandamiento. Maldición espantosa si tenemos en poco una salvación tan grande y unas leyes tan sabias. Por lo tanto, hermanos, recibamos con agrado las buenas nuevas de gran gozo y no endurezcamos nuestro corazón y escuchemos la voz del Eterno mientras anuncia en nuestros días y mientras Él nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Procuremos tanto más afianzarnos en nuestra vocación y elección para su gloria y nuestra dicha. Entramos ahora al capítulo 12, que corresponde al santuario único, versículos 2 y 3. Destruiremos enteramente los lugares donde las naciones que vosotros heredáis
sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos está contrastado con el versículo 4, que dice, pero no tratarán a Hashem su Elohim de esta manera, lo cual indica, en primer lugar, que no se puede servir al Eterno de la misma manera como lo hacen los idólatras con sus ídolos, ni levantar altares al Eterno en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por él. Los rabinos también han interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto al Eterno. No tenemos derecho a destruir la idolatría en lugares que no nos pertenecen. El mandamiento es para la tierra de Israel, que fue entregada a los hijos de Israel. Tenemos la autoridad para destruir la idolatría en los territorios que nos han sido dados, no sobre otros. Versículos 4. No haréis así a Hashem vuestro Dios. El doctor Vlad afirma, si se compara el versículo 3 que dice, borraréis su nombre, nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre del Eterno de ningún lugar. De aquí viene el mandamiento que es el número 453 en la lista que seguimos, que prohíbe la destrucción de cosas que llevan el nombre del Eterno. A su vez, traza una línea que impide el secretismo, que es la combinación de dos o más creencias religiosas. Pugna por ser reconocido como del agrado del Eterno, dejando claro que el proceder para con el Todopoderoso es bajo sus condiciones solamente. Si el mundo va en un sentido o en otro, al hombre y a la mujer de Torá solo le interesa el seguir el sendero trazado por el mandamiento. Versículo 5. Si no miren solamente al lugar que Hashem su Elohim escoja entre todas sus tribus como su habitación, para establecer allí su nombre, allá han de ir ustedes. La instrucción concerniente al uso del altar en Éxodo 20, 24, 26 presupone diversos santuarios en Israel, pero la centralización del culto nos anuncia desde los comienzos un santuario único donde Hashem debe ser adorado. La selección de Jerusalén como el lugar donde el santuario central iba a ser edificado sucedió por causa de la asociación de la ciudad de David y por causa del pacto que Hashem había hecho con él, como está escrito en 2 de Samuel capítulo 7. El templo en el monte de Sión o Chalem, como fue conocido a partir de la persona de Malquisedec, fue el lugar específico que el Eterno seleccionó para manifestar su nombre y establecer su residencia en Israel. Por esta razón, el templo de Achén en Jerusalén fue declarado el lugar donde el verdadero culto al Todopoderoso ocurre, según el testimonio del salmista en Salmos 76:2, que dice, en Chalem está su tabernáculo y en Sión su morada. No olvidemos que el Mesías Yeshua tiene el ministerio eterno de Malquisedec de ser tanto rey como sacerdote en la misma ciudad, Jerusalén, como está escrito en el Salmo 110, versículo 4, que nos dice, Hashem ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Al mismo tiempo, recordemos que David fue el instrumento que el Eterno escogió para finalmente fijar el lugar de culto
escogido por y él y para él. Está escrito en el Salmo 132, versículos 13 al 14, y que nos dice, porque Achén ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. El monte Sión fue escogido para siempre para ser el lugar donde se fijaría el nombre del Eterno, en Jerusalén. Hay una marca de relieve en las montañas de la letra hebrea Shin, la primera letra del nombre Shaddai, que significa todopoderoso y todo suficiente y todopoderoso. Así Hashem puso también de forma física uno de sus nombres en este lugar. Versículo 7. Y comeréis allí delante de Hashem vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Hashem, tu Dios, te hubiere bendecido. Con esta declaración, Moshe establece como cierto un hecho que forma parte del futuro y que sin duda alguna estaba fuera del control humano, carente de ser posible por el desempeño y el esfuerzo del hombre. Este es otra declaración profética que denota la conceptualizar el verbo futuro, dachen o de eshen, comerán, prosperidad, bienestar, fertilidad y abundancia. Al mismo tiempo, Moshe condiciona estos beneficios futuros al determinar que es en la presencia del Eterno donde deben estar, la que debemos procurar y por la que nos debemos esforzar, hasta el punto de lograr erigir en torno a la mesa de nuestro hogar un altar compuesto por cada miembro de nuestra familia, al que al unísono procura encontrarse con el Todopoderoso. Versículo 9. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Hashem vuestro Dios. Muchos consideran que el lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Jerusalén. Aquí podemos ver que Malquisedec lo llamaba Shalem y que también se refería antiguamente al nombre de Jerusalén como Shiloh. Si juntamos estas dos palabras, conformamos la palabra Jerusalén. Lo que sí es cierto es que el versículo 9 coloca una pausa de añoranza en el discurso de Moshe, que avisora un estado de beneplácito para el pueblo nunca antes experimentado, haciendo que los eventos de liberación y cuidado sean opacados por la gloria venidera. Esto nos enseña que al contrario de la didáctica mundana que inyecta admiración y al deseo por el pasado, la Torá te impulsa a desear lo porvenir, el Mesías Yeshua, como está en Apocalipsis 22:20 y que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, yo vengo pronto, amén, ven, Adonai Yeshua. Versículos 10 y 11. Más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Hashem, vuestro Dios, os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Hashem, vuestro Dios, escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Hashem. En estos versos se declara de manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre del Eterno. Nos percatamos en esta porción de que tenía que ser no solamente después de la conquista de 14 años bajo Yehoshua, Josué, sino también de que el pueblo de Israel obtuviera paz de todos los enemigos alrededor. Y esto
no sucedió hasta el tiempo del rey David, quien, por medio de la conquista, subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel, como nos enseña en Primera de Corintios 18:20. Está escrito en Shemuel Bet, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2, que dice: después que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo y Achén le había dado descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo a Natán el profeta: mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera de cedro, pero el arca de Achén Elohim está en una tienda. Luego, en Primera de Crónicas 21-22, se habla de la compra del campo, donde el templo iba a ser edificado al norte de la ciudad de David. Pero aunque el rey David tenía el gran deseo de construir el templo, no pudo hacerlo por causa de que había derramado mucha sangre. Por eso su hijo Salomón, fue escogido para llevar a cabo esa obra magnífica, como está escrito en Primera de Crónica, capítulo 22, del 8 al 10, que dice: pero un mensaje de Achén vino a mí. Tú has derramado mucha sangre y peleado grandes batallas. Tú no edificarás una casa para mi nombre, porque has derramado tanta sangre en la tierra a mi vista. Pero tú tendrás un hijo que será un hombre de descanso. Yo le daré descanso de todos sus enemigos que le rodean, pues su nombre será Shlomo, pacífico, y durante su reinado yo daré shalom y quietud a Israel. Él es quien edificará una casa para mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Y yo estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Desde entonces, Jerusalén es el lugar donde el nombre del Eterno es fijado para siempre. Y es allí donde el Hijo de David, Yeshua el Mesías, pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo, como está escrito en Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33, y que dice: él será grande, será llamado el Hijo de Elión, Dios Altísimo. Hashem Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob. Para siempre su reinado no tendrá fin. Como comentario de esta parashá, podemos ver que Moshe le dice al pueblo: ved, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Mocheki les advierte que el pueblo en el futuro prosperará tanto que se olvidaría de quien les dio todo lo que tienen. Sin embargo, cuando la persona es pobre y sin recursos, Hashem no ignora sus súplicas. Eso es lo que dice el versículo Ved. Y no creas que la riqueza es bendición y la pobreza es la maldición. Todo depende del modo en que el individuo maneja su riqueza o su pobreza, y tanto si es rico como si es pobre, si dirige su interés a la Torá y a la Mitzvot, entonces cualquiera sea su posición en la vida, siempre recibirá una bendición. La bendición que obedezcáis los preceptos de Hashem. La bendición que os promete la Torá llega cuando apagamos todos los ruidos de interferencia del mundo, cuando montamos en la mente las palabras que pronunciaron en el Sinaí. La naturaleza del acto de oír, que es: debemos tomar las palabras de la Torá y montarlas nosotros mismos. Shema Israel, oye, oh Israel. Debemos tomar esas palabras tan preciadas y transformarlas en los sonidos que han de guiar nuestra vida. Esa es la verdadera bendición: sintonizar la Torá, escogiendo lo que es esencial para la vida, sin oír la interferencia de un mundo que se empeña
en el materialismo y en el egoísmo. Shalom. Esa es el tema que tenía preparado para hoy y esperando que haya sido de su total entendimiento y podamos ver que también sepamos ver siempre, tener enfrente lo que es la bendición y la maldición y sepamos siempre tomar las mejores decisiones para seguir en el camino del Eterno. Amén.